Bienvenidos, queridos testigos de Jehová, a este nuevo video que hacemos dedicado a los testigos de Jehová y al público en general, en el cual continuaremos demostrando, a partir de la Biblia, la divinidad de Cristo. En este video en particular, utilizaré únicamente la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y el tema que trataré hoy será la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, o esa cualidad de ser eterno, es una de las principales características que identifican al único Dios verdadero. Ningún otro ser en todo el universo puede decir de sí mismo que es eterno, es decir, que preexiste desde la eternidad y que continuará existiendo por la eternidad. Solamente Dios tiene esa cualidad. Y esta cualidad incluso está muy relacionada con el nombre de Dios. Algunos lo usan como Jehová, otros como Yahweh, otros como Señor, pero lo más importante, aún más que la pronunciación misma, es el significado de ese nombre. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Este es quizás uno de los versos de la Biblia favoritos de los testigos de Jehová, y es en particular uno de los cuales podemos usar para predicar a los testigos de Jehová y demostrarle que Jesús no es un ángel, sino que es el Hijo de Dios. Particularmente me interesa la parte B de este texto, que dice que antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. El texto está hablando del título Dios en toda su magnitud. No está tratando aquí el título Dios como fue quizás aplicado a los jueces en el Antiguo Testamento o a Moisés cuando fue ante Faraón, sino que lo está usando en el sentido completo de la palabra. Está usando toda la plenitud de la divinidad en este texto. Y el porqué de ello es simplemente porque dice que antes de él no fue formado ningún Dios y después de él tampoco habrá Dios. En otras palabras, lo que se está transmitiendo en este texto es la eternidad de Dios, que antes de él no hubo ningún otro Dios y que después de él ningún otro Dios será jamás formado. Él es el único y él es eterno. Y si continuamos leyendo en el capítulo siguiente, Isaías 44, verso 6, vemos que dice lo siguiente: Esto es lo que ha dicho Jehová, el Rey de Israel y el recomprador de él. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Una y otra vez vemos a lo largo de las Escrituras esta misma idea, esta capacidad que solamente el único Dios verdadero puede tener, el título de ser el primero y el último, y el principio y el fin. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta parte y explicar algo que es muy importante que usted llegue a comprender. Este título que dice el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, no significa que estemos hablando de que Dios tuvo un comienzo y que tendrá también un final. Lo que está explicando es que Dios mismo es el principio y Dios mismo es el fin. Y la razón de esto es muy simple, porque Él es eterno. Lo que se transmite con este título es que Dios siempre es. Él continúa siendo desde la eternidad y hacia la eternidad. Veamos un pasaje más para clarificar esta idea. Si nos vamos al libro de Salmos, el capítulo 90,
Y el versículo 2, leemos lo siguiente: antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, tú eres Dios. Es interesante que es exactamente la misma idea que se transmite, que este Dios del cual estamos hablando, que se puede llamar a sí mismo el primero y el último, Él existía ya desde tiempo indefinido. No que fue creado, sino que existía. Se usa el verbo ser. Es muy interesante. Y dice que Él continuará existiendo, la palabra existir o el verbo ser, hasta tiempo indefinido. Y en este pasaje, Salmos 92, nos muestra que la creación está colocada en algún punto intermedio entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Esta creación solamente la puede haber hecho un ser que es Dios. Otra de las propiedades de Dios, que son únicas y solo únicas de Dios, es el haber sido el creador de todo cuanto existe. Una de las razones por las cuales le debemos adoración a Dios y por las cuales le debemos dar toda la honra, toda la gloria, el honor, el poder, el respeto, es porque Él es nada más y menos que nuestro creador, nuestro diseñador. Él es quien formó todo el universo porque Él preexistía desde el principio. Y luego procedió a crear el universo y nuestro Dios continuará existiendo por la eternidad. Entonces, en este pasaje de Salmo 92, dice que antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, tú eres Dios. Es muy interesante este pasaje. Y esto me lleva a uno de los pasajes que también son favoritos de los testigos de Jehová y que se encuentra en el libro de Éxodo 3:14. Le invito a acompañarme en su Biblia. Éxodo 3:14 es muy interesante. Particularmente la religión de los testigos de Jehová, o la denominada Watchtower, dice ser aquella religión verdadera que ha llegado para este tiempo del fin con el objetivo de volver a poner en su lugar el nombre de Dios, de darlo a conocer a las naciones. Pero es interesante que justamente aquellos que dicen estar reivindicando el nombre de Dios y dándolo a conocer, son los culpables de haberlo distorsionado y trastocado. Le quiero mostrar cómo traduce la traducción Nuevo Mundo en Éxodo 3:14, que dice así: ante esto, Dios dijo a Moisés: yo resultaré ser lo que resultaré ser. Así dirás a los hijos de Israel: yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Y aquí se da algo que es mucho más importante que la pronunciación del nombre de Dios, y es particularmente el significado o la simbología que transmite el nombre de Dios. Dentro de lo que es la cultura judía, los nombres transmiten ideas, transmiten pensamientos, identifican a una persona y transmiten algo que es propio de esa persona. ¿Qué más interesante puede ser que conocer el significado del nombre de Dios, lo cual es mucho más importante incluso que su pronunciación? Y en la traducción Nuevo Mundo lo han vertido a este pasaje como si se hablara de un Dios que algún día resultará ser, cuando en realidad la palabra de Dios nos muestra a lo largo de las Escrituras que este Dios es por la eternidad, ha sido, es hoy y será siempre. La idea que se transmite en realidad en el original hebreo es la de alguien que es como una acción continua, alguien que es autosuficiente, que no necesita de alguien más, que no hay otro como Él con quien compararse y por lo tanto Él es el que es. Y es muy interesante tener en cuenta que en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo usaba este título, yo soy,
En ese tiempo la gente solía leer la traducción llamada la Septuaginta, una traducción que fue hecha desde el idioma hebreo hacia el idioma griego para que lo puedan hablar en general todas las personas y para que puedan comprender lo que decían las escrituras. El idioma griego era el más usado en aquel momento y la gente leía la Biblia en este idioma y en la versión Septuaginta principalmente. En la versión Septuaginta fue traducido este pasaje de la siguiente forma: que dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. En otras palabras, se usa la palabra griega ego eimi, que significa yo soy. Y el nombre completo de Jehová se traduce como yo soy el que soy. Ese es el verdadero significado y eso es puntualmente lo que la gente tenía en su mente cuando escuchaba hablar a Jesús y a usar este título, como por ejemplo en Juan 8:58. En Juan 8:58, Jesucristo se apropia de este título, se apropia para sí mismo el nombre de Jehová y parece usar una frase que no tiene sentido temporalmente, pero sí adquiere sentido cuando vemos el contexto de las Escrituras. Él puntualmente dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Y es interesante que él no dice antes que Abraham existiera, yo he sido, que sería lo correcto verbalmente, gramaticalmente, haber escrito. Y este aparentemente error gramatical no es otra cosa que el motivo por el cual los judíos levantaron piedras para apedrear a Jesucristo apenas él dijo estas palabras. Antes que Abraham existiera, yo soy. Y dicen las Escrituras que levantaron piedras e intentaron en ese mismo momento ejecutar a Jesucristo porque había cometido la blasfemia. Él se había hecho igual a Dios. Continuamos viendo este tema tan interesante acerca del significado de este título, ser el primero y el último. Ya hemos visto que está íntegramente relacionado con el nombre de Dios, puesto que el nombre de Dios, Yahweh, no transmite otra cosa más que justamente este título, aquel que es, aquel que preexiste y que es autosuficiente por el resto de la eternidad. Este verbo ser es muy importante porque se usa específicamente para Jehová y muestra que puntualmente Jehová es el que es desde el principio y hasta el fin, y que no hay otro Dios que haya sido formado fuera de él. Jehová existía ya en el principio, incluso antes de que la creación fuera hecha. Y eso me lleva también a un pasaje muy interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde nuevamente la traducción Nuevo Mundo ha trastocado el pasaje, virtiéndolo de una manera que no es la mejor. Colocaron en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Y ahí añaden la partícula un, que no corresponde al contexto del pasaje. Fíjense que en este texto nos muestra que el verbo ya era en el principio. Y este principio del cual se está hablando no es el principio de la creación. Es mucho antes, es la eternidad pasada. Y no dice que Jesucristo fue creado en el principio, sino que dice que Él ya era en el principio. Y en el apartado C de Juan 1.1 dice que el verbo era Dios. Es muy interesante que las Escrituras también nos dicen en los pasajes que hemos leído que solamente existe un Dios verdadero y que antes de Él no fue formado ninguno, y después de Él tampoco será creado ningún otro Dios, porque Él es eterno y es el único. Cuando leemos entonces estas palabras de Jesucristo, que puntualmente nos dicen en Juan 1.3, de que Él creó todo lo que existe y que toda la creación, sin excepción, todo lo que existe, fue creado por medio de Él y nada de lo que ha sido creado llegó a la existencia si no es por medio de Él puntualmente. Eso coincide con lo que hemos visto a lo largo de las Escrituras.
que solamente Dios es aquel eterno que preexiste por toda la eternidad. Me gustaría mostrarle un último pasaje que es muy interesante y se encuentra en el libro de Revelación, capítulo 22. Revelación, capítulo 22, que es justamente el último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia. Revelación, capítulo 22, y me gustaría llevarlos a los versículos 12 y 13, que dicen de la siguiente forma: Mira, vengo pronto, y el galardón que doy está conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y aquí podemos ver que hay una persona que se está identificando a sí mismo con este título: el primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Está usando ese título o el nombre de Dios que solamente se puede aplicar al único Dios verdadero. Y dice que Él viene pronto y que viene con un galardón. Si leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 27, podremos corroborar quién es aquel que viene con ese galardón, y no es otra persona que el Hijo de Dios. Y aquí dice también que viene pronto, para dar a cada uno según sea su obra. Si leemos en Mateo capítulo 24, la famosa parábola del esclavo fiel y discreto que tanto conocen los testigos de Jehová, allí podemos ver que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos que pronto regresaría para poder recompensar al esclavo que sea bueno y para poder castigar al esclavo que sea malo. Allí se cumplen estas profecías puntualmente. Y tenemos en el capítulo 25 de Mateo otras parábolas que son paralelas a esta y que en cada una se muestra la misma idea: estar preparados para la llegada de nuestro Señor Jesucristo para poder recibir ese galardón. Y vemos que continúa en el versículo 16 diciendo así: Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles a ustedes testimonios de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. Y el espíritu y la novia siguen diciendo ven, y cualquiera que oiga, diga ven. Y cualquiera que tenga sed, venga. Cualquiera que desee, tome del agua de la vida. ¿Y a quién les están diciendo ven? ¿Quién es esa persona que viene, según este versículo, que es el Alfa y el Omega, que viene con su galardón? Bueno, en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. No es otra persona que el Señor Jesucristo quien está diciendo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y para finalizar, simplemente, como para tener unos versículos adicionales, para mostrar que a lo largo de toda la Biblia Jesucristo es aquel a quien se le aplica este título del primero y el último, el Alfa y el Omega, me gustaría mostrar lo que dice en Revelación capítulo 1, versículo 8. Y dice así: yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Está hablando de aquel que va a venir, aquel que es todopoderoso, y en el versículo anterior, el 7, dice: miren, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él, sí, amén. Y aquel que traspasaron, aquel que está viniendo, aquel que viene pronto es Jesucristo. Y siguiendo en esta misma línea de pensamiento, en el versículo 17 de este mismo capítulo, dice así: y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas temor, yo soy el primero y el último, y el viviente, y llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo puntualmente es quien se identifica como el primero y el último, el Alfa y el Omega, el nombre de Dios, este título y esta cualidad que solamente el Eterno, que solamente Jehová puede tener. Y un detalle adicional es que en el versículo 8, donde dice: yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová Dios, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová ha trastocado las Escrituras insertando la palabra Jehová en el versículo 8, porque en el original griego en el cual fue escrita la Biblia dice el Señor Dios, no Jehová Dios.
Solamente con eso los quiero dejar para terminar este video. Y bueno, los espero en el próximo. Que tengan un buen fin de semana.